Bueno, ahora lo que vamos a hacer es, les voy a mostrar cómo podemos aproximar el p-valor, es decir, no calcularlo de forma exacta, pero sí aproximarlo haciendo una simulación. ¿Para qué es útil esto? Es porque a veces si los grupos de datos que tenemos son muy grandes, ya por ejemplo si hay más de 20 datos por grupo, ya es casi imposible hacer todas las asignaciones posibles, son demasiadas. Entonces, en ese caso, lo que podemos hacer es simular las asignaciones al azar y eso nos va a dar una aproximación de cuánto vale el p-valor. Es decir, con este método no lo vamos a calcular de forma exacta, pero es casi lo único que podemos hacer en caso de que las asignaciones sean demasiadas. Entonces, ¿qué es lo que les explico lo que tengo en esta planilla? Acá arriba tengo los datos, igual que antes, simplemente les puse un número a cada uno de los datos, así que aquí están los primeros 5 son los del grupo A, que reciben el medicamento A, y los del segundo grupo son los del grupo B, que reciben el medicamento B. Nuestro valor observado, acuérdense que X es la suma de A menos la suma de B, y nuestro valor observado es menos 1,04. ¿Sí? Y entonces lo que voy a hacer es, voy a hacer tandas de 20 simulaciones. Entonces aquí están, lo que voy a hacer son asignaciones al azar, es decir, voy a asignar al azar a estos estudiantes en un grupo o en otro, y voy a ver cuánto vale X para esa asignación al azar. Lo que, es decir, lo que voy a hacer es, digamos, esto ustedes pueden hacer la cantidad de asignaciones al azar que quieran. Yo voy a hacer simplemente 20 y las voy a ir agrupando en bloques de 20 para que me entre en la imagen. Pero ustedes obviamente pueden hacer pueden hacer bloques de asignaciones de 100 si quieren. Y entonces una vez que hacemos eh, esa asignación al azar, vamos a calcular X y ahí vamos a ver si es más extremo que nuestro X observado. Y la cantidad de casos extremos la vamos a poner aquí abajo. Eso lo voy a hacer manualmente, pero si ustedes no quieren dividirlo en tandas de 20, pueden hacerlo de una, simplemente. Entonces, lo que les voy a explicar es cómo hacemos para generar una asignación aleatoria. Y lo que tenemos que hacer es ordenar los números del 1 al 10, ordenarlos de forma al azar. Entonces eso es hacer una permutación al azar de estos números, ¿verdad? Después vamos a usar la función HLOOKUP, igual que antes, para una vez que tenemos estos números elegidos, simplemente que nos devuelva el valor del dato real. Y entonces, para generar una asignación al azar, vamos a hacer acá una caja auxiliar, ¿sí? Con la misma cantidad, es decir, tengo 10 columnas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 20, así que voy hasta la 30, 20 filas, y en esta caja auxiliar la voy a marcar, así nos queda marcada. Lo que vamos a hacer es, perdón, con uno más grueso, es elegir números al azar, ¿sí? Entonces aquí vamos a poner simplemente la función rand y lo que voy a hacer es copiar esa función en toda esta caja. ¿Sí? Esto es simplemente estos van a ser auxiliares para ordenarlos a estos números de forma al azar. Entonces, ¿cómo es que yo elijo un orden al azar? Lo que voy a hacer es usar una función que se llama la función rank, que es esta de aquí, rank, que lo que hace es devolverme qué lugar ocupa un valor en un cierto rango de valores. Entonces, este de aquí, lo que yo quiero es que sea el rango de este valor en toda la fila, ¿sí? Así que pongo coma y quiero que sea en toda esta fila que va desde aquí hasta aquí. Lo que voy a hacer es bloquear las columnas, porque así después cuando copie en las otras columnas esto no se mueve, pero después quiero que sí se mueva la fila, ¿verdad? Entonces lo que voy a hacer es bloquear la columna con F4, ahí quedó bloqueada, y después cierro y pego. Y ahí entonces me dice cuál es el rango de ese valor. Y ahora lo que voy a hacer es copiar esto hasta aquí,
y después copiarlo hasta aquí abajo. Y entonces, si ven, en realidad acá la función rango creo que me los está ordenando de forma decreciente, es decir, el 10 debería de ser el dato más chico. Y eso es el tercero de 1, o sea, es el tercero desde la derecha, que es este 1, 2, 3, y es este de acá que es el 0,03, que sería el dato más chico. Pero eso no importa, es irrelevante. Eso lo pueden cambiar en la función rango si quieren, que sea creciente. Pero así que esto me está diciendo que este ocupa el lugar 10, quiere decir que es el más chico, y este entonces que es el más grande. Ese 1 que está acá es el 0,97. ¿Sí? Y cada vez que ustedes apretan Shift F9, eso lo recalcula y me vuelve a dar entonces una permutación al azar de los números del 1 al 10. ¿Sí? Entonces lo que aquí yo tengo son 20 permutaciones al azar de los números del 1 al 10. Y ahora lo que voy a hacer es modificar esta fórmula para usar el HLOOKUP, ¿no? Entonces la voy a modificar aquí arriba, o sea que va a ser HLOOKUP. Le voy a pedir que mire ese valor, ¿sí? ¿En qué rango? En este rango de aquí. Este lo voy a bloquear completamente para que sea siempre el mismo. Que me devuelva la fila 2, igual que hacíamos antes, y que sea exacto, así que le pongo false, cierro el paréntesis, le doy enter, y entonces ahí lo que me va a estar devolviendo es el verdadero valor y no su índice, ¿sí? Ahora esto lo copio, después lo copiamos para abajo, y ahí están todos nuestros datos. Le voy a poner que sean en formato número, y entonces tenemos todos con 2 cifras decimales. Y después, o sea que vieron que aquí lo que está haciendo es simplemente hacerme las 2 asignaciones al azar, ¿verdad? Cada vez que actualizo la planilla me hace una asignación al azar, me hace 20 en realidad. Y ahora esto, como siempre, el estadístico, va a ser la suma de los primeros 5. 1, 2, 3, 4, 5, ahí está bien. El otro va a ser la suma de los otros 5. 1, 2, 3, 4, 5. Y este va a ser la diferencia, pero acuérdense que como hay a veces errores numéricos, le voy a decir que la redondee, o sea, va a ser round, de esto menos esto, y le voy a pedir que dé con 2 dígitos. ¿Sí? Y entonces ahí está, y ahora lo que voy a hacer es copiarlo a las otras filas. Y aquí tengo entonces todos los valores del estadístico. Si quieren esto puedo marcarlo, que es en realidad la columna que a mí me interesa. Son todos los valores del estadístico para estas 20 asignaciones al azar. Y entonces lo que me está faltando es contar en esta tabla cuántos de ellos dieron más extremo que nuestro valor observado, ¿sí? Entonces vamos a poner aquí casos extremos, ¿sí? Y lo que vamos a hacer acá es un count. Vamos a poner count if y vamos a pedirle que el rango es el siguiente, hasta aquí, y vamos a decirle que cuente si este es menor o igual que menos 1,04. Después lo que vamos a hacer es el valor que nos dé, lo vamos a multiplicar por 2 al final de todo para que sea el p-valor a 2 colas, ¿verdad? Entonces, menor o igual, eso se pone hay que poner comillas, así que ponemos menor o igual que nuestro valor, hay que poner ampersand y ponemos nuestro valor de aquí con bloqueado. Y aquí vemos, nos dice que hay 0. Esto en realidad le voy a sacar las cifras porque es un número. Nos dice que hay 0, si, digamos, si miramos no debería haber ningún valor
que sea menor o igual que menos 1,04. Y efectivamente no hay ninguno. Entonces lo que vamos a ir haciendo es, voy a ir actualizando la planilla y vamos a ir poniendo manualmente la cantidad de casos extremos aquí, ¿sí? Entonces hacemos F9 y aquí nos dio un caso, ¿no? Entonces, ¿cuál sería ese caso? A ver si lo encontramos. Aquí, el menos 1,16. Así que tenemos un caso aquí, ¿verdad? Ahora después, al haber apretado ese Enter, ya automáticamente actualizó, ¿verdad? Y ahí tenemos dos casos, que esos dos casos son, esto es para chequear que esté funcionando bien, está este menos 1,04 y a ver si encontramos el otro, el menos 1,12 aquí. Así que hay dos casos en esta segunda tanda. Después tenemos 0 caso, un caso, 0 caso, un caso, un caso, un caso, un caso, 3 casos y se acabó. Por lo menos estas serían mis 200 simulaciones. Obviamente ustedes pueden seguir todo lo que quieran, ¿verdad? Entonces ahora me voy a despreocupar de esta tabla que hicimos acá y nuestra aproximación del p-valor va a ser, del p-valor va a ser, vieron, si yo hago, voy a tener que multiplicar por 2, así que va a ser 2 por, y lo que hago es la suma de estos numeritos de aquí, dividido el total de veces que yo hice estas simulaciones, que fueron 200. Y ahí me dio una aproximación de 0,11, ¿sí? Entonces, obviamente, esto hay que hacerlo varias veces, ¿verdad? Tendríamos que hacer otra fila más aquí, e ir sumando después el total, y eso debería de ir aproximando al verdadero p-valor. Vamos a hacer entonces una más. Hacemos Shift 9. O sea, aquí en realidad ya tenemos ahí un caso con 0. O sea que es 0. Después, no sé por qué, me lo está... No quiero que... No fill. Así que tenemos un caso con 0. Esto dio otro caso con 0. Un caso con 1. O sea, lo que estoy haciendo es mirando cada vez que actualiza la planilla, miro este numerito de acá. Tengo 1, 0, 2, 1, 0, 0, 1. ¿Sí? Y entonces ahora en realidad esto va a tener que ser dos veces la suma de ahora todos estos. Y eso dividido la cantidad de veces, la cantidad de simulaciones que hice, que son 400 ahora. ¿Tá? Y entonces me está dando 8,5%. Si seguimos, podemos probar seguir una vez más, esto debería de acercarse al verdadero valor. Así que por ejemplo acá tenemos 1, 3, 2, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Entonces hagamos lo mismo. Esto va a ser dos veces la suma. Y ahora voy a sumar todas estas, dividido, y ahora son 600 simulaciones. Y me da 0,08. Si uno sigue así, ¿verdad? Digamos, esto uno lo puede hacer la cantidad de veces que quiera. A medida que va haciendo más y más simulaciones, este número debería de aproximarse al verdadero valor del p-valor, que era 5,6%, ¿se acuerdan? Así que este numerito va a ir bajando hasta llegar al verdadero valor. Para que dé, hay que hacer bastantes simulaciones para que dé cercano, o sea, hay que hacer por encima de 1000, tal vez cerca de 2000 simulaciones. Eso lo pueden hacer así en bloques, como lo estoy haciendo yo, o todos de uno, pero ahí tendrían que ir poner 1000 filas como estas, que bueno, no es grave, pero es difícil de ver.
Bueno, entonces esta es una alternativa que se puede usar cuando tienen un montón de asignaciones y entonces no las pueden hacer todas a la vez.